Buenos días. Este video va a estar referido a lo que es tercero medio, pero en el ramo ya no de historia, sino que de educación ciudadana. Este nuevo ramo que se genera en base a los cambios curriculares que el Ministerio de Educación implementó ya el año pasado. Así que tercero medio, el canal va a estar enfocado en lo que es educación ciudadana, que justo tiene mucha relación a lo que pasa actualmente, y la idea es formar un poco a tanto alumnos y como al resto de los ciudadanos sobre ciertas temáticas importantes que nos ayudan finalmente a entender situaciones actuales, como por ejemplo el estallido social en el 18 de octubre y ciertas situaciones que hemos estado viviendo y viendo en nuestra vida diaria, ¿ya? Como he explicado en otros videos, estos son videos cortitos de explicaciones de conceptos sumamente base para ayudarlos a ustedes en su proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? Entonces, este video va a tratarse de la unidad 1 de Educación Ciudadana, que es Estado, Democracia y Ciudadanía. Los temas que vamos a enfocarnos en este video va a ser qué entendemos por democracia y las diferencias entre una democracia hegemónica versus una democracia defensiva, ¿ok? Entonces, para comenzar, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué entendemos por democracia? En la actualidad, en muchos países del mundo hay un consenso a la hora de considerar la democracia como una de las mejores formas de organización política, comparándolas obviamente como otras organizaciones en base, por ejemplo, a una monarquías absolutas que sucedieron en Europa cerca de los siglos XVII, XVIII, y por ejemplo otras formas que uno pueda estar apreciando alrededor de la vida histórica, como por ejemplo fueron los totalitarismos, por lo que haciendo comparación a estos otros tipos de organización política, se puede llegar a entender que la democracia, el concepto de origen, es lo más atractivo y la mejor forma de organización. Pero si intentamos definirla, lamentablemente surgen diversas visiones y diversas temáticas que modifican el concepto originario de democracia. Se trata de un tema muy complejo que, lejos de ser una cuestión teórica, lamentablemente afecta de forma directa en la vida de todos los que vivimos en ella, ya que en base a cierta organización política que va a tomar el país, nos vamos a enfocar también en cómo esto nos afecta directamente a nosotros, la población del territorio, ya que la forma de gobierno implica también cuál va a ser la prioridad en ciertos aspectos, tanto no solamente políticos, sino que también económicos y sociales. La manera en que entendamos finalmente la democracia puede incidir en el respecto de nuestros derechos, por ejemplo, fundamentales, que cada constitución, que es nuestra carta magna de cada país, va a hacer hincapié, y en nuestras libertades personales o incluso en nuestro estilo de vida. Influye en todo tema y todo tipo de participación. Lo que entendemos por democracia también puede generar algunas tensiones, ya que lamentablemente en todos los países vamos a ver que hay distintos partidos políticos y visiones políticas, que incluso en ambas visiones, por ejemplo en el caso de Chile, que podemos hacer una división bastante importante política en base a los pensamientos de derecha y a los pensamientos de izquierda, van a entender estas dos dimensiones políticas de manera distinta a lo que significa la democracia. Y ese es el problema que finalmente vamos a llegar, ya que al tener distintas características principales de democracia o cómo se entiende la democracia, se trabaja de manera distinta. Por lo que lo ideal es que cada sistema de organización política y cada país, aunque tengan distintas variantes de pensamiento político, se puede llegar a una congeniación de estos pensamientos para enfocarnos a lo que finalmente se encargan los distintos personajes políticos, que es el bien común, o eso debería encargarse. A ella podemos tener opiniones distintas, y la idea de la educación ciudadana es que se planteen ciertas preguntas y que puedan dar respuesta a estas preguntas, pero de manera argumentada, que no sea no esto es bonito o esto es feo, sino que esto es lo que me parece que está incorrecto porque tanto, sino que sea una discusión argumentada y en base a fundamentos sólidos.
por lo que diversos partidos políticos y movimientos también sociales enarbolan como bandera de lucha en la profundización de la democracia, pero lamentablemente tienen posturas muy distintas. Entonces, para poder generar un poco el debate, lamentablemente en estos videos no se puede generar un debate, es algo que necesitamos una educación de persona a persona, pero yo les quiero dar unos tips o ciertas preguntas que van a ser fundamentales. Por ejemplo, ¿qué entienden ustedes por un sistema democrático? ¿Qué es lo de que debería tener una sociedad democrática? Podemos ver en distintos casos, no solamente en el caso de Chile, sino que en Argentina, en Bolivia, en Perú, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, que supuestamente tienen gobiernos democráticos. Pero si nos ponemos, por ejemplo, a comparar entre un Chile versus una Argentina, un Brasil, un Venezuela, ¿tienen la misma forma de encarar los problemas sociales que hay? Porque todos los países tienen problemas sociales, tanto vivienda, educación, salud, alimentación, forma de qué es lo que la organización política le va a dar enfoque para una ayuda económica, sea al sector público o al sector privado, dependiendo del modelo y del pensamiento político, y no solamente de la organización, que es una organización democrática en todos estos países, se van a dar estas diferencias que son fundamentales. Por ejemplo, si nosotros vemos en estos movimientos sociales una bandera o una pancarta que diga sin igualdad no hay democracia, ¿qué significa eso? ¿Qué es el término de igualdad? Estamos hablando de una igualdad social, una igualdad económica, una igualdad de oportunidades políticas. ¿A qué nos referíamos con el concepto de igualdad? ¿Y por qué es tan importante tener igualdad dentro de un sistema democrático? ¿Ya? Igual que, por ejemplo, podemos ver distintas posturas con respecto a qué enfoque debería darse a estos sistemas democráticos, por ejemplo, o ciertas metodologías de apunte. La primera sería, por ejemplo, procesos electorales y pluralismo. ¿Qué significa tener un proceso electoral? ¿Basta solamente tener votaciones o estos procesos electorales tienen que ser confiables? Por ejemplo, hay muchas veces en las historias de los países en donde existen procesos electorales y tú puedes decir, ya, proceso electoral está en la lista, check, perfecto, estamos en una sociedad democrática. Pero efectivamente el proceso electoral se hizo de buena manera, no estuvo infiltrado un cierto pensamiento político, no se corrompieron los procesos electorales, no basta solamente con tenerlos, sino que el proceso electoral finalmente sea definitivo, que implique una participación de toda clase política. Por ejemplo, a eso se basa el concepto de pluralismo, que no sea solamente los militantes de un partido, que no solamente sea la clase económica alta, sino que también participe la gente que vive con 300.000 pesos al mes, una familia que vive con eso, que cada persona, sin importar raza, sexo, orientación sexual, religión, pueda participar en estos procesos electorales y que su opinión y su voto sea igual al resto. Que una persona que tiene 80 años, su voto valga exactamente lo mismo que una persona que tenga 30 años. Que, por ejemplo, una persona que no milita, que no participa en un partido político, tenga el mismo derecho a voto y que su voto pese lo mismo a que, por ejemplo, el candidato que se va a presentar. O que una persona que gane 2 millones de pesos mensuales tenga su voto la misma validez que una persona que no tiene trabajo. Eso es lo importante y eso es lo bonito, o eso es lo que debería tener de bonito la democracia. Otro tema fundamental y esta checklist que tenemos que hacer si es que queremos considerar un país democrático o no. Libertades civiles. Que una persona que no esté de acuerdo con lo que se está moviendo en ese punto, en el territorio, pueda decirlo. Que las cartas fundamentales, nuestras constituciones, impliquen y estén dentro nuestros derechos fundamentales. Por ejemplo, la Constitución de Chile, en estos movimientos sociales que se inician en el 18 de octubre y que de hecho ahora se piensa en un plebiscito que se iba a hacer en abril y que por la contingencia se atrasa varios meses, implica, por ejemplo, un cambio constitucional. Si queremos y podemos estar en contra o a favor de un cambio constitucional, ahí yo no me voy a meter. Pero sí lo que me voy a meter, y si es que estás a favor o en contra de un acuerdo constitucional o una nueva constitución, primero leamos la constitución, veamos qué es lo que queremos cambiar, cuál es nuestro enfoque, si es que la vamos a cambiar, cuáles van a ser los puntos que se van a considerar,
cuáles son los puntos que sí o sí deberían haber. Si es que no la vamos a cambiar y vamos a hacer solamente modificaciones, cuáles son los aspectos que se tienen que mantener. Por ejemplo, de manera personal es algo que deberíamos mantener sí o sí el artículo 19 que habla de los derechos y deberes del ciudadano. Y no solamente del ciudadano, porque una persona supuestamente es ciudadana después de los 18 años. Pero ustedes que tienen 15, 14, o una guagua de un mes, o niños de 5 o 6 años, también tienen deberes y derechos civiles. Por ejemplo, que ustedes puedan expresar sus opiniones de manera que no haya problemática en eso, que no te censuren, que haya una televisión que no censure ciertas opiniones políticas. A eso me refiero con libertades civiles, y eso sí o sí debería mantenerse si es que solamente queremos hacer modificaciones, o debería mantenerse si es que vamos a hacer un cambio constitucional. Otro del checklist, funcionamiento del gobierno. Tenemos que ver qué es o cómo queremos generar nuestro gobierno. En un próximo video de esta temática de educación cívica vamos a ver diferencias entre, por ejemplo, una democracia, que es el tema a tratar de este video, pero el origen de la democracia que se forma en Atenas, lo vamos a ver en el video número 2 de esta lista de reproducción. Pero sí nos vemos enfocados, y este mundo que está en continuo crecimiento y donde la densidad poblacional, la cantidad de gente que hay es mucha, no se puede hacer un voto cara a cara, lamentablemente. Tenemos que tener representantes. Entonces, ¿cómo vamos a manejar estos representantes? ¿En qué nos vamos a enfocar en estos representantes? ¿Lo voy a escoger o elegir solamente por la opinión política, o voy a verlo como la persona? Por ejemplo, un Sebastián Piñera que resulta ser presidente de Chile. La gente que votó por él se enfocó netamente porque estaba ligada a un pensamiento político de derecha, o votó como la persona de Sebastián Piñera. Eso es algo muy importante. Vamos a votar solamente para que el otro sistema político no funcione, para que no gane, para que la derecha no le gane a la izquierda, para que la izquierda no le gane a la derecha, o nos vamos a enfocar en la persona de nuestros gobernantes. De otra manera, también participación política. ¿Son solamente las votaciones un tema de participación política? ¿Los movimientos sociales del 18 de octubre podrían ser considerados como participación política? ¿Qué es lo que asume o cuáles son los requisitos de una participación política? Ahí tenemos que ir diferenciando ciertos puntos. E incluso algo muy importante, que es lo que se quiere lograr con este nuevo cambio curricular y con este ramo de educación ciudadana: cultura política. Hay gente que no sabe cómo son las votaciones, no sabe si es que puede votar o no, no sabe cómo es una papeleta de votación, no sabe lo que hace el Congreso, no sabe lo que hace el presidente, no sabe lo que hacen los alcaldes, que son cargos políticos que son basados en elección popular. Si es que yo voy a votar por un alcalde de nuestra comuna, tengo que saber qué es lo que va a poder hacer el alcalde. Porque si yo pienso que ya voy a votar por tal persona porque va a cambiar una ley, el alcalde no puede cambiar leyes. No es posible. Entonces necesitamos saber qué es lo que pueden llegar a hacer nuestros representantes políticos. Si se dan cuenta, nuestro checklist tiene 5 temáticas importantes: proceso electoral, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. Podemos ver que, por ejemplo, Chile tiene las 5, pero efectivamente es una democracia. Eso es lo que quiero que se pregunten ustedes. Lamentablemente estas preguntas no tienen respuestas de sí y no. Es sí porque, y mi argumento. Porque yo puedo pensar de una manera, pero ustedes pueden pensar de una manera totalmente contraria. Pero si son argumentos válidos, está en lo correcto. Otra de las cosas que tenemos que enfocarnos, es que vamos a hablar de esta democracia, es ¿qué es la democracia? Como concepto base podemos definir la democracia. Está formada por las palabras griegas de demos, que es pueblo, y kratos, que es poder. O sea, en base a estas dos palabras, demos y kratos, si las juntamos en el proceso de democracia, habla que el pueblo tiene el poder. Se habla de democracia para referirse en base a un sistema político en donde la soberanía recae en el pueblo, y que es el que elige y controla sus actividades y sus autoridades. Entonces, efectivamente, y no solamente en Chile, en otros países, el pueblo tiene esa capacidad. Efectivamente el pueblo tiene el poder.
Eso es lo que tenemos que empezar a preguntarnos. Y si nos vamos a esas temáticas, podemos revisar, por ejemplo, en qué parte de la Constitución están establecidas estas situaciones, porque tenemos que tener en claro eso. Podremos entender una democracia como un sistema de gobierno en donde el poder político lo tienen las personas que eligen por votación popular a sus representantes. ¿Efectivamente pasa eso? ¿Cómo debería ser una sociedad democrática? Podríamos nombrar conceptos como justicia, equitativa, donde los cargos políticos se preocupen de la sociedad y el bien común. Efectivamente, el presidente se preocupa del bien común, nuestros alcaldes se preocupan por el bien común de la población de la comuna. Por ejemplo, si es que nombramos la soberanía popular, que es un concepto muy fundamental, nos tenemos que basar en la Constitución política, en donde en el artículo 5 habla que la soberanía reside esencialmente en la nación, no en el personaje del presidente de la República, no en el personaje del alcalde de una comuna y no en el personaje de un diputado o senador en concreto, sino que en la nación, la población del territorio. Su ejercicio, según este artículo, se realiza por el pueblo a través de plebiscitos y elecciones periódicas, porque la idea es que un representante no dura 10 o 20 años. Y que también por las autoridades de esta Constitución establece, y dice acá, ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse a su ejercicio. ¿Qué significa eso? Que el ejercicio de la soberanía no está en una persona, está en toda la población. Dice también en un inciso segundo, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Respeto, palabra clave en política. Es decir, de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos. El Estado debe promover los derechos civiles. ¿Eso se cumple o no se cumple? Garantizados solamente en la Constitución como carta fundamental, así como tratados internacionales, por ejemplo, que son ratificados en Chile y que se encuentran vigentes. No solamente nos manda la Constitución, sino que también los tratados fundamentales y internacionales. Cuando estamos hablando que el poder recae en la nación y que tiene que limitar las actividades de nuestras autoridades, ¿en dónde podemos ver eso? Por ejemplo, artículo 1, inciso 3 de nuestra Constitución. El Estado está al servicio de la persona humana y acá es el caballito de batalla. Finalidad es promover el bien común, no promover el bien común, por ejemplo, de un partido político, de un sistema político, no, bien común de la población, para la cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. O sea, no solamente me basta que esta población tenga, por ejemplo, una vivienda digna, sino que también tenga la educación para poder ejercer sus derechos, porque hay muchas personas que no saben cuáles son sus derechos. También, por ejemplo, si vamos a hablar sobre las limitaciones de nuestras autoridades, nos tenemos que enfocar, por ejemplo, en un artículo 52 que está basado en el Congreso Nacional. Dice que son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados fiscalizar los actos de gobierno. O sea, el presidente no corre con colores propios, el Congreso tiene que fiscalizar, y no solamente el presidente, sino también sus ministros. Por eso existen las acusaciones constitucionales en contra de ministros de Estado que son la mano derecha del presidente. Son cargos que no son elegidos por elección popular, que son elegidos netamente y de confianza por el presidente de la República. ¿Podemos confiar en eso? No, hay que limitarlos. Hay que ver, ¿usted está haciendo su trabajo por el cual están pagando? Esa es la fiscalización. O un artículo 53, por ejemplo, que dice, son atribuciones exclusivas del Senado. Senado como una de las cámaras de nuestro Congreso. Recuerden que el Congreso es bicameral. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Dice, atribuciones exclusivas del Senado. Conocer las acusaciones que realiza la Cámara de Diputados, donde se arreglan con el artículo anterior. O sea, son atribuciones de la Cámara de Diputados fiscalizar los actos de gobierno. La Cámara de Senado también tiene que conocer estas acusaciones. Y de hecho el Senado también tiene que resolver como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito. Por lo que, por ejemplo, el presidente no se manda solo, hay que dirigirlo en base al Congreso. En base a eso, chicos,
tenemos que ver que hay distintos tipos de democracia, por lo menos la más importante, una democracia hegemónica y una democracia defensiva. Por ejemplo, si hablamos de democracia hegemónica, dice, es aquella en donde un partido o un grupo de partidos o organizaciones políticas ha obtenido sucesivamente victorias electorales. O sea, está dentro de la democracia, se permiten estas elecciones periódicas, pero gana sucesivamente estas elecciones y a la vez no parece que va a dejar el poder en un futuro cercano. O sea, por ejemplo, un partido político, por ejemplo, la izquierda va a ganar una elección, ahí tenemos 4 años, otra elección, 8, tercera elección, 12 años. Que una persona esté 12, 20, 15 años en el poder, ¿se podría hablar que es una democracia? Aunque haya ganado por votación popular, eso no está en discusión, ganó, pero está considerado como democracia. ¿Es bueno que una persona o un sistema político esté en el gobierno tantos años? Por ejemplo, podemos ver en el caso de con Hugo Chávez o un Evo Morales, que llevan muchos años, o en el caso de Chile, si es que podemos nombrarlo como democracia, ahí vamos a ver distintas formas. Un Augusto Pinochet que tuvo 18 años en el poder. ¿Eso es efectivamente positivo para una democracia? No lo sabemos, hay que pensarlo. En cambio, una democracia defensiva sigue teniendo nombre de democracia. Este concepto gira en torno a siguientes preguntas que quiero que ustedes se planteen en sus hogares. ¿Se pueden limitar los derechos de la persona, como por ejemplo una libre expresión o la libertad de asociación, para proteger el sistema de fuerzas antidemocráticas? ¿Es legítimo prohibir un partido político? Porque puede ser que un partido político diga, por ejemplo, que esté basado en una situación o un pensamiento más anarquista. El anarquismo estaría en contra de cualquier sistema político, incluso una democracia. El anarquismo no quiere un Estado. Si es que estoy hablando de una democracia defensiva, yo podría, por ejemplo, eliminar a esa persona anarquista. ¿Se podría seguir llamando una democracia? Piensen. Eso sería todo por el video de hoy día, chicos. La idea es que en estos videos, sobre todo de educación ciudadana, yo planteé preguntas para que ustedes se vayan enfocando en las respuestas. Insisto, no hay respuestas erróneas, sino que respuestas que no van a tener argumentación suficiente. Necesitamos argumentos en la sociedad que en donde tenemos todo el derecho a criticar lo que no nos parece correcto, tenemos que decir el por qué no nos parece correcto. Y lo más importante, ¿no estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Qué es lo que hago yo para mejorar en lo que no estoy de acuerdo? Hay que pensar eso también. No solamente el presidente, el Congreso o los jueces tienen que hacer algo por mi situación social del país. Yo también como persona puedo mejorar la situación social del país. Cuídense, chicos. Nos vemos en un segundo video. Bye bye.